Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Una genuina institución de apoyo al prójimo más carenciado. Y donde usted, con su cristianísima formación, puede arrimar su caridad a esas manos, manos libres de advertencias, manos sin fines de lucro, no pecaminosas, desde luego, obviamente. Es decir, usted hacer una contribución a esa institución es un acto que, primero, es una gran satisfacción, pienso yo, para una persona que pueda desprenderse de sus excedentes, porque la gente tiene excedentes para regalar lo que tienen, mejor dicho. Y esa satisfacción es personal, familiar, todas esas cosas se hacen sentir muy bien aún. Pero además, es un acto no solamente por el desprendimiento de los bienes físicos, sino que es ejemplar, porque otros pueden imitarle. Y más instituciones de este tipo también que brindan servicio al prójimo se benefician de ello o de cualquiera de las actividades a las que se dedican estas organizaciones sin fines de lucro. Es decir, son tantas cosas positivas que dejan y que usted, sabiendo que contribuye para que una familia humilde, carente de activos, como son la mayoría de las familias rurales del país, es un gesto que enaltece
a cualquier ciudadano o ciudadana. Y contribuye con que esa familia pueda hacerle frente a una enfermedad catastrófica, en este caso como es el cáncer. 809-443-8010. Ese es el teléfono de contacto del Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bueno, viendo los acontecimientos, primero hay que decir, señores, esa situación de Estados Unidos, esa matanza de niños, eso ha impactado el mundo entero, porque han habido más de 200 ataques en esas escuelas norteamericanas y en iglesias y todo. Es una cosa de loco. Esa sociedad que uno no va a entender. ¿Cómo es posible que porque la Constitución prevea que el ciudadano puede tener acceso a un arma para defenderse? Pero es que eso era aquel Estados Unidos. Entonces, esa Constitución, uno sabe que la Constitución hay que respetarla y todo eso. Pero también aceptan modificaciones cuando no están adaptadas. Porque nosotros tenemos que también defender, ser leales con la Constitución. Hay muchas veces, hay sectores del Estado que no le brindan lealtad a la Constitución, principalmente los políticos oportunistas o políticos que se quieren eternizar en el poder, o qué sé yo, muchísimas. Como ya nosotros los dominicanos tenemos doctorado en eso, modificando constituciones. Pero esa constitución de los Estados Unidos, bueno, cuando se formó Estados Unidos, señor, un país como ese tan grande, que comienza en el Atlántico y así se fue extendiendo esos terrenos hacia el oeste. Y hay que ver la bravura de aquellos indígenas norteamericanos con aquellos también europeos que fueron a invadirles sus terrenos. Oigan, y esas batallas entre indígenas e invasores blancos europeos fueron actos terribles. Uno sabe que muchas familias norteamericanas en ese tiempo que salían del este sufrieron mucho con los ataques de los indígenas. Y entonces el arma para defenderse de los ataques de los indígenas, bueno, y también de los delincuentes. Entonces, porque fue un país que se fue expandiendo así hacia el oeste. Y todo el que cercaba, por ejemplo, un pedazo de tierra, decía, a ver, yo me voy a sentar aquí. Así se fueron haciendo muchísimos pueblos, hasta que pegaron los dos océanos. Entonces, esos pueblos quedaban indefensos. Bueno, el arma era, diríamos, eso era un instrumento de reglamento en cualquier familia para poder defenderse. Eso era entendible y comprensible porque era una nación en formación. Y no había un ejército tan grande como para ir cuidando todos esos asentamientos humanos de gente que salían, como se dice, a la libre. Después que ese ejército norteamericano fue avanzando y creciendo y entonces se fueron expandiendo hacia el oeste y a cuidar esos pueblos ya, esa gente que se han establecido. Y así es que se va formando esa nación que hoy es Estados Unidos. Pero entonces en tiempos como estos ya, ¿cómo es posible que haya 200 ataques a escuelas, iglesias y cosas de esto? Principalmente las escuelas. Es que las escuelas tienen que estar cuidadas en Estados Unidos por esa misma libertad que hay de que un loco, un muchacho de 18, 19 años, vaya a comprar 2 fusiles de los calibres que ese muchacho andaba con unos fusiles ametralladoras ahí. Una cosa que eso escandaliza al mundo. Entonces esas escuelas tienen que estar cuidadas porque que ya en Estados Unidos no son casos aislados, ya son casos muy, muy continuos. Entonces ya necesitan ponerle por lo menos freno a ese desorden.
Estados Unidos no puede seguir en eso, porque es que eso está muy mal, eso. Eso crea una demasiado desconfianza en la misma sociedad norteamericana. Se va a sentir desprotegida sus autoridades, y entonces uno ve estos políticos interesados solamente en los beneficios que le brindan los partidos. El Partido Republicano en Estados Unidos es prácticamente una vergüenza con eso, ver un discurso de Donald Trump, por ejemplo. Esos discursos de que alabando esto, y entonces Donald Trump, no, que el problema están los locos, pero es que los locos entonces tienen acceso a las drogas. Entonces el régimen tampoco controla las drogas. Entonces, si usted no controla las drogas y le vende las armas a esos drogadictos, entonces una de dos. Entonces, yo veía a Donald Trump hablando de que el problema no son las armas, que el problema son los locos que llevan el arma. Pero entonces los problemas son ustedes, los políticos, que no controlan entonces la venta de drogas, para que esos locos no se pongan más locos con las drogas. Entonces, hay una irresponsabilidad política en Estados Unidos con eso. Es una pena eso, ver matanzas de niños. Eso es un luto nacional que hay en Estados Unidos con eso, porque es que la gente, ver niños masacrados a balazos, usted sabe lo que es ver esas escenas de niños ensangrentados, esas cosas. Señores, los hijos de nosotros que han crecido y los nietos, ahora nosotros ver, esas son cosas terribles. Eso comentar esto da grima, comentar estas cosas. Porque es que imagínense ustedes cómo uno tiene estos muchachos, los nietos y las nietas y los hijos. Eso es terrible, verdaderamente horrible ver unas escenas como esa en Estados Unidos, que está un país tan poderoso como ese y tan débil. Increíble. Eso es increíble. Bueno, hay una cumbre política que ha traído también muchas discusiones y hay muchas negociaciones. Estados Unidos, el señor Biden quiere hacer su cumbre con unos dirigentes que tendríamos que llamarle, son dirigentes montaraces. Porque, señores, afiliarse a un izquierdismo desacreditado como hay en América Latina, y como lo hemos visto en todos estos países que lo han dirigido estos grupos de izquierda, estos presidentes, y que han sido un verdadero caos, un fracaso. Ahí está Chile, pero ya esas son cosas que uno no sabe por qué estos pueblos latinoamericanos son tan olvidadizos, tan proverbialmente olvidadizos. Porque hay que ver las experiencias que hay en América Latina con estos partidos y gobiernos de izquierda, que es el caos lo que fomenta. Pero no es que es el caos solamente de la indisciplina o de la disciplina de la gente, no es la indisciplina de la economía, que es que destruyen las economías. Eso es una vergüenza. Y todavía siguen estos países enamorados, dejándose encantar de estos dirigentes de una izquierda melódica, porque hay que decir que es una izquierda corrupta. Fíjense que es una izquierda tan corrupta que se afilian, se alinean con tres dictadores. Eso es una vergüenza ver esta izquierda, y que la izquierda latinoamericana apoyando a Putin, porque Putin es de izquierda. Pero señores, pero de izquierda era Brezhnev, un hombre como Brezhnev, o Nikita Khrushchev, o el mismo Chernenko, o Andropov. Es decir, aquel liderazgo soviético, el mismo Gorbachev, aquel liderazgo soviético, ese era un liderazgo honesto, honrado, por lo menos honrado. Leonid Brezhnev y Khrushchev, ahí están sus hijos, Galina Brezhneva y el otro, no me acuerdo cómo se llama, el hijo de Brezhnev, Yuri Brezhnev, creo. Pero esos hijos no quedaron con esa riqueza. Entonces este señor quiere ser como ellos, pero supermillonario.
y vivir con una opulencia mayor que la de los zares. Porque que ni Stalin ni ninguno de estos líderes que yo he mencionado vivían como vive este señor y aquellos magnates. Entonces, ¿cómo usted de izquierda va a ser de que defensor de Putin? Igualmente los ultraderechistas. Son admiradores de Putin, pero admiradores ¿por qué? Porque Putin no quiere saber de homosexuales, porque Putin no quiere saber de aborto, o cuál es el problema, o porque Putin es anti-norteamericano porque le conviene. ¿Y qué liderazgo son estos? ¿Cómo es posible esas cosas? Entonces yo pienso que de esa cumbre, el señor Biden lo que tiene que hacer es lo siguiente, que me parece lo más sensato. Usted invitó a México y no quiere ir, que no vaya. Que vayan los expresidentes que ha tenido México, o la oposición, los líderes de la oposición. Invite a los líderes de la oposición, porque en última instancia, lo único que representa un presidente activo que no vaya es la legitimidad del poder en ese momento, pero la credibilidad del poder la dan los otros partidos de la oposición. ¿Por qué? Porque pueden volver, ellos son los que vuelven al poder, sus partidos son los que, si fracasa el gobierno que está, va al poder, va uno de la oposición. Entonces tienen credibilidad. Yo invito a la oposición, si en México, por ejemplo, López Obrador no quiere ir, que no vaya. Invito al PAN y al PRI, qué sé yo, y a los demás partidos que están ahí. Morena es su partido, que todavía no vaya. Y él es la legitimidad del poder, no hay duda, porque él es el presidente. Pero si él no va, ¿qué importa que no vaya? Si van los partidos de oposición, son parte del Congreso, son parte de todo el poder, de la estructura de poder. Entonces no inviten a esa gente, que no vayan. Los partidos que representan, o mejor dicho, los partidos, por ejemplo, en el caso de Chile, si el de Chile no quiere ir, el presidente, que no vaya, porque ¿qué aporta eso allí? Él es la legitimidad, pero la oposición de Chile, que vaya al apoyo, o van los expresidentes, los invito. Porque ¿cuál es el problema? Piñera apenas hace meses que fue el presidente de Chile. Entonces yo invito a Piñera. Invito a la oposición también, del que está en el gobierno, que vaya. De Cuba, que vayan los disidentes. Punto. O el exilio. De Nicaragua igual, y de Venezuela lo mismo. Y el de Bolivia, si no quiere ir, que no vaya. ¿A quién invito? A uno de la oposición. Y ya, y se hace su cumbre. Y allí le ofrezco también a los que van, Estados Unidos, como es el país más poderoso, que le brinde apoyo, como hizo Reagan con el plan Reagan. Invéntese un plan Biden y usted verá cómo se alinean todos con los Estados Unidos. Porque así es que son. Digo, pienso yo, no sé, pero eso soy yo elucubrando desde este programa, que no me va a escuchar Biden nunca probablemente, pero sí tiene acceso al YouTube, y en el YouTube se encuentra con al final de la tarde con Manuel Fermín, podría escuchar el presidente Biden esta reflexión o este consejo que yo me permito darle, o esta sugerencia, no consejo, esta sugerencia que yo me permito brindarle al señor Joe Biden para la organización de esa cumbre de Los Ángeles. Bueno, el COVID sigue aumentando en el país y la autoridad anda silbando. Yo no creo que el gobierno debe dar ejemplos, porque los elogios que se le dieron al presidente en Suiza está muy bien, y nosotros hemos gozado, como hemos dicho, nos sentimos satisfechos también como dominicanos de que el presidente recibiera ese homenaje por el buen manejo que ha tenido el país. Pero si el país se desbrida y el virus de nuevo toma fuerza como va tomando fuerza, entonces se va a caer el homenaje. Se va a caer todos aquellos elogios que se le hicieron al presidente y al gobierno.
Miren este acto de Pedernales ayer. Ahí no hay una mascarilla en parte. Ni una mascarilla. Entonces hay que dar ejemplos, señores. Miren, los buenos ejemplos hay que brindarlos. Ahí no hay una mascarilla. Entonces, aquí vamos a ver qué dicen. Aumento de contagios, COVID no se detiene. Reportan 500 casos. Esto es el nacional de hoy. Esto es el hoy de hoy también esta mañana. Trae el acto de Pedernales. Pero usted sabe lo que ahí no hay una mascarilla en ese acto. Todos los asistentes abajo, aquí en este recuadro, ahí no hay nadie con mascarilla. Y aquí nadie con mascarilla el presidente. Y todavía uno va a España, señores. Y en España, cualquier acto oficial, todo el mundo tiene su mascarilla. Aunque ya no es necesario, creo que hay una disposición, un decreto, qué sé yo, un decreto ley, como que le llaman en España, para no uso obligatorio de la mascarilla. Pero en actos oficiales y en todo está la mascarilla, en Europa. Es decir, ¿cómo es posible que República Dominicana, nosotros aquí ya, como que el gobierno mismo que debiera dar algún ejemplo de eso? Repito, eso no se ve bien, ¿no? Yo no creo que eso esté bien. El gobierno está actuando como muy a la ligera aquí, eso va subiendo y cuando viene a ver tenemos el nivel de infectación que tuvimos. Entonces, ¿para qué se caen los elogios que se le hicieron al presidente y a su gobierno? Pero hay que poner ejemplos. Bien predica quien bien vive. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, señores, la pérdida de confianza es una situación
subjetiva, como un estado de ánimo. Pero cuando uno pierde la confianza en algo, eso es delicado. Cuando uno pierde la confianza en la autoridad, entonces la situación se hace más grave para el que gobierna y para el que es gobernado, porque ese estado de ánimo le inquieta. Entonces, la pérdida de confianza es terrible. Y lo vimos aquí en los gobiernos pasados. El gobierno, por ejemplo, como el de Salvador de Blanco, tuvo problemas con eso. El gobierno de Hipólito Mejía, peor, se perdió la confianza. Y ese gobierno andaba como si fuera en bandolera, como dicen, después del 2002, esos años 2003, 2004. Y entonces, bien, ¿qué pasa? También está la confianza. La confianza que es también, entonces, la confianza es un estado de ánimo también positivo. O sea, confío en esta autoridad porque esa confianza viene precisamente del equipo, cuando se ve la cosa en conjunto, se ve la autoridad en conjunto. Yo recuerdo, por ejemplo, en el año 2004, después que perdió las elecciones el PRD y el presidente Hipólito Mejía perdió la reelección, el país estaba en una situación sumamente grave. La economía. No había desabastecimiento de los principales productos, principalmente el gas, los combustibles. El dólar, una divisa escasa. No había dólar, no había dólar ni en la casa de cambio había dólar, ni en el Banco Central había dólar, porque, señores, la reserva del Banco Central era menos 17 millones de dólares. De lo que tenía que tener obligatorio, o sea, que ese es un fondo obligatorio que debe tener el Banco Central como un porcentaje del PIB. Ahí estaba negativo, ese que aquí no había dólar. El país estaba expirante, como hemos dicho, un desastre. Y pérdida de confianza. Pero ¿qué pasó? Cuando gana las elecciones Leonel Fernández en el 2004, hubo un cambio, hubo como un respiro, hubo una actitud inmediatamente positiva. Y la gente como que se animó, porque entonces incluso, como fue y votó en contra de esa situación en la que estaba el país, además de votar en contra de Hipólito Mejía, en contra de la situación misma creada, como estaba la situación del país. Y yo recuerdo que Leonel Fernández solo anunció parte del equipo que iba a gobernar, principalmente el equipo económico que iba a dirigir el país. Y eso creó un estado de ánimo, un estado de confianza en el país. Que la tasa de cambio bajó como a 45, bajó, antes de asumir el poder. Fue bajando, como si hubiera sido una cosa de especulación y que de un momento a otro la gente comenzó a sacar los dólares que estaban como escondidos y qué sé yo. O retenidos, la gente no quería invertir o no hacer nada. Pero esa tasa de cambio se fue bajando. Señor, y cuando se asumió el poder, ya la tasa de cambio, como al mes, estaba. Pero eso llegó como a 30, a menos de 30 por dólar, a menos de 30 pesos por dólar. Que hubo que frenarla, porque entonces el país no iba a ser ni siquiera competitivo a una tasa más baja. Imagínense los exportadores, etc. Es decir, ese estado de confianza es necesario para gobernar. Hoy estamos viendo una pérdida de confianza. Hay un estado de desconfianza con la inseguridad ciudadana y el gobierno tiene que cuidarse de eso. No importa lo que diga el ministro de Interior, manda paciencia. Pero ¿y cómo te va a mandar paciencia en una situación como esta, que la gente está manos arriba? Pero más, hoy trae
No habrá tregua contra la delincuencia, dice Jesús Vázquez Chu, que es un hombre bueno. Porque, óigame, si hay un hombre de buenos sentimientos en el gobierno de Luis Abinader, se llama Jesús Vázquez. Chu es un hombre bueno, sano, que todo el mundo, todo el que conoce a Chu sabe que es un hombre de buen trato, una persona afable, excelente persona, y un gran político, un hombre de su pueblo y un hombre que es de una línea sin intermitencia. Ese ha sido Chu Vázquez. Pero Chu no ha sido un ministro efectivo de Interior y Policía. Y cuando uno tiene una gestión que no brinda confianza al equipo, lo ideal es que un ministro se dé cuenta de eso y renuncie. Pero aquí los ministros no renuncian, hay que sustituirlos. Igualmente, el jefe de la policía. Entonces, el jefe de la policía y el jefe de él, que es el ministro de Interior, no han tenido éxito en la dirección porque se le han agravado los problemas y ellos debieran renunciar, pero aquí no se renuncia. Y yo no sé por qué aquí no se le puede renunciar a los presidentes. Yo tuve una vez un decreto y renuncié. Que a Balaguer no se le renuncia. No, yo no tengo que ver. Dígale a Balaguer que Manuel Fermín renunció de este cargo y que yo no vuelvo más a esa institución. Y no volví más y renuncié a ese decreto, me fui. ¿Y cuál es el problema? Entonces, este caso de Interior y Policía y la Policía Nacional, el gobierno tiene que darse cuenta que está perdiendo confianza. ¿Por qué? Porque esa área del gobierno no hace equipo y está disminuyendo, está corroyendo la confianza en el gobierno y la gente ya se siente que no hay autoridad que lo cuide. Mala percepción que se vea de la policía, porque es que la policía, por ejemplo, yo me he cansado de citar aquí un caso, que fue un caso emblemático aquí de lo que es el mando, de lo que es el carácter del que manda. No porque mande en forma autoritaria o dictatorial, sino que manda con don de mando, con carácter de mando. Y fue el caso que cité cuando aquel problema con Agripino Núñez Collado, monseñor, y un oficial de la policía que le dio una bofetada, y el presidente del momento, yo he citado ese caso de Balaguer muchísimas veces aquí, Balaguer habló con el jefe policial, el jefe policial fue, le rindió un informe completo y le dijo a Balaguer que ya ese hombre estaba detenido y ven. Cuando yo regresé en la noche hablamos, Balaguer iba de viaje. Cuando regresó, Balaguer sustituyó al jefe de la policía. Ustedes me dirán, ¿pero qué culpa tenía el jefe de la policía? Pero es que había que dar una respuesta al país, a la sociedad y a la iglesia. Porque es que una bofetada no se la han dado al padre Rogelio. No fue a Rogelio que le dieron la bofetada. Fue a Monseñor Agripino Núñez Collado, rector de la Universidad Católica en ese momento. Que en paz descanse Agripino. Y yo he hecho el cuento aquí de que el señor Braulio Álvarez Sánchez llamó a su hermano Cuchito Álvarez. Cuchito, ¿qué tú crees de esta decisión? ¿Qué tú crees de esto? Balaguer te va a quitar. Pero ya yo hablé con él y él me dijo que no hay ningún inconveniente, que él se va de viaje, que esta noche termina de conversar, que vamos a terminar de conversar sobre este caso. Y yo le expliqué que ya ese oficial está detenido y todo eso. Te vas a quitar. Le dijo Cuchito, su hermano. Y en la noche Balaguer emitió el decreto quitando como jefe de la policía al señor Braulio Álvarez Sánchez. Que en paz descansen también todos. Bueno, por lo menos Cuchito fue mi amigo. Es decir, un presidente tiene que brindar confianza, el equipo que gobierna el país tiene que brindar confianza, y así se ganaba la confianza de que Balaguer era un hombre que estaba al día de las cosas.
Nosotros no hemos cansado de decir eso, pero eso no vale aquí porque el presidente no escucha eso. El presidente es demasiado civilista, como dicen en los guardias y los policías, un civilón casi, como le dicen a los militares y a los policías, demasiado civilista o permisivo, o no quiere entender eso, o no ha podido entenderlo, o no quiere entenderlo. Esas son decisiones de él. Ahora fíjense que el propio jefe de la policía, con la actitud que estamos requiriendo para él en el caso de la Policía Nacional, él la toma con el director de la Policía de Santiago, de la región. Es decir, en la región el jefe policial que han sustituido no es culpable de los hechos de violencia, de muerte que hay en Santiago, y atracos y qué sé yo, y disparos. Porque el jefe de la Policía de Santiago no andaba en esas patrullas. Él era simple y llanamente el jefe de la dotación del norte, no sé cómo le llaman a esa región ahí. ¿Y qué hace el director de policía de aquí? Lo quita para darle una satisfacción a la zona, a ver si hay un respiro. Esa misma actitud que usa la policía contra sus propios comandos debe tener el presidente. El presidente hubiera sustituido, no porque el secretario, el jefe de la policía sea una persona mala ni nada, no, ni siquiera lo voy a poner de incompetente, pero es que cuando hasta la suerte hay que acompañarla, como se dice. Yo hice el cuento, perdón, de un secretario de Agricultura que en paz descanse, que murió ahora, que fue Carlos Aquino González, que en paz descanse, Carlos, una persona excelente, un técnico capaz, completo, pero vino una sequía y esa sequía devastó prácticamente la agricultura, que incluso a Balaguer siempre le preguntaron que cuál era el mejor secretario de Agricultura, porque si un hombre como Carlos Aquino lo sustituía. Pero Balaguer dijo que el mejor secretario de Agricultura era la lluvia. Señores, cambió a Carlos y puso a Manuel de Jesús Viña Cáceres, a Meme Viña Cáceres, que en paz descanse, mi amigo Meme también. Y comenzó a llover en el país. Señores, que son cosas que uno no sabe, pero comenzó a llover y llovió tanto que yo tuve que ir a Colombia, valga que que tenga yo que citarme aquí, a comprar semillas de frijoles negros y rojos, porque no había semilla en el país. El país se había comido las simientes de frijoles. Hubo que salir, como se dice, huyendo para Colombia, porque tenía esas variedades, la Calima y la Jalapa 44, que eran unas variedades de frijoles negros y rojos, que tenían buena adaptación en República Dominicana. Y entonces tuvimos que ir a comprar semillas para sembrar, de que comenzó a llover. Porque es que hasta la suerte hay que acompañarla. Pero no se ha querido actuar, se ha dejado que las cosas vayan y van de mal en peor. De mal en peor, porque la inseguridad ciudadana se ha hecho ya tan extendida que la gente teme andar de noche, y más con eventos como ese que pasó ahí, de esos 6 enmascarados que fueron y asaltaron la estación de gas. Eso es un acto de vandálico peligrosísimo, porque ¿quién está seguro en este país? El empresario más grande que pueda haber en el país, o el más poderoso, o el político más poderoso y con más poder que pueda haber en el país, no está seguro ni en su casa, porque donde vayan 6 delincuentes armados con armas largas, armas de guerra, enmascarados con pasamontaña, qué sé yo, y con guantes especiales y botas y qué sé yo no sé cuántas cosas más. Ahorita también llevarán gafas de visión nocturna y qué sé yo, todos los equipos necesarios. Y asaltarán
casas, viviendas de gente muy ricas aquí o empresas. Se mete un grupo de delincuentes de estos, se mete a una empresa, a un banco, van a atracar de todo, van a hacer lo que les dé la gana, porque es un estado prácticamente de indefensión que va a tener la ciudad, o que tiene la ciudadanía. Pero usted necesita dar un cambio de qué sé yo, que la gente tenga la esperanza de que las cosas pueden mejorar. Ojalá el presidente despierte de ese sueño, porque le puede coger la noche. Vamos a una pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, vamos a recordarle el blog La Pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo. El viaje a Suiza y la divina providencia que nos protege. Esa es la opinión del doctor Castillo del viaje del presidente. Principalmente el que hizo no a Ginebra, sino a Davos, que es al que el doctor Marino Vinicio Castillo se refiere en esa pregunta, su blog La Pregunta. Igualmente la respuesta que viene el domingo de Marino Vinicio Castillo. Bueno, el domingo es el Día de las Madres. Señores, eso es un día sagrado para nosotros los dominicanos, porque es el Día de las Madres aquí, en República Dominicana. Y es un día de alegría, de muchos abrazos para los que tienen sus madres vivas, que la mimen, que la besen mucho, que la acaricien mucho, que la abracen mucho, los que tienen sus madres vivas. Los que no tenemos nuestras madres vivas, las recordamos con nostalgia, con lágrimas, porque ese ser tan perfecto, esa hechura de Dios que es la madre, señores, uno tiene que
Yo no sé cómo es que hay gente que no puede, que hay gente que odia a sus madres, pero aquí hay casos de gente que hasta asesinan sus madres. Dios mío. Abandonan las madres. Oigan, y hay que saber lo que es una madre. Primero embarazarse y cuidar de ese embarazo. Y luego parir, porque hay que verlo. Que ya ahora que son estas madres, porque también, señores, ver una madre de ahora con una cesárea, una abertura, pero hay que abrirla a usted y hacer una operación, y eso es terrible, pero el parto natural también. Y luego amamantar, eso, óigame, cuidar del niño, de los niños, porque entonces las madres no son madres de uno solo, generalmente son de varios. Entonces esos muchachos hay que vacunarlos, hay que alimentarlos, hay que amamantarlos, cuidar al marido, cocinar, lavar, hay que vestir a los hijos, prepararlo y mandarlo a la escuela, luego hasta corregir las tareas. Esas son tareas, como se dice, no son mujeres cualquiera, las madres. Señores, hay que valorar eso. Trabajo. ¿Cómo trabajaron nuestras madres? Eso es algo extraordinario. Entonces uno no puede abandonar su madre. Uno tiene que estar pendiente de las madres, cuidarlas. Y si enferman todavía, brindarle todavía más amor, más respeto, más cariño. Y no esperar que cuando se mueran las madres, entonces hacerle un mausoleo. Pues yo he visto muchos casos de esos. Gente que abandona a sus madres. Cuando mueren, entonces, como le asalta entonces todo ese olvido, todas esas faltas que tuvieron con sus madres. Entonces quieren después hacerle un panteón muy bonito, enorme, costosísimo, como para satisfacer su ego y para que la gente vea que el buen hijo que ha sido este y el mal hijo que fue ese. Entonces esas cosas, eso no vale nada. Lo que vale es el cariño, querer esas madres tan abnegadas que cuidan de los hijos, cuidan de los maridos y hasta cuidan también entonces de los nietos y de los maridos de los hijos o de las mujeres o las esposas o los maridos. Tienen que cuidar nietos y nueros y yernos, etcétera, etcétera. Entonces, hay madres también, porque hay otro tipo de madres. Hay unas madres como esa madre de Gorky, por ejemplo, de su libro, de su novela, La madre de Gorky. Una mujer tremenda. Esta mujer que él narra en esa novela, de cómo se empeña por su hijo y se convierte en una revolucionaria. Pero ahí está María Coraje. Esa representación que hace Víctor Manuel de esa madre de la época de la República en España. Tuvo 16 hijos. 3 fueron a la guerra, bueno, y esa María Coraje, tremenda para cuidar de esos muchachos. Esas son unas madres, óigame, son madres de verdad. Entonces, en último, yo creo que lo mejor, lo que más necesitan las madres es que los hijos la mimen, la quieran, la abracen. Ay, yo con mi mamá, señores, a mí lo que más me gustaba era pellizcar a mi mamá, los brazos de mi mamá. Porque mi mamá era gordita, era muy gorda por la diabetes. Y entonces siempre yo le daba esos pellizcos y me he quedado con esa costumbre de pellizcar y hasta Nora Angélica la pellizco también. Pero felicidades a las madres que pueden disfrutar de sus familiares, que aunque estén unas viejitas enfermas, hay que cuidarlas, mimarlas, porque son nuestras madres o nuestras abuelas. Y los que tienen sus madres muertas, que puedan visitar los cementerios y llevar sus flores, que siempre deben recibir sus flores, o las visitas o las oraciones
de sus familiares, porque es bueno recordar las familias y más la mamá de uno, porque es que eso es una cosa, eso es sagrado, pienso yo. Es muy difícil encontrar hijos que no quieran a su madre, pero los hay, ¿eh? Porque hay, los ejemplos son abundantes, esa es la verdad. Bueno, vamos a ver qué otro tema yo tengo por aquí. Yo ayer señalaba en el caso de que se ha presentado el caso de la Procuraduría General de la República y todo eso, esos comentarios que surgen porque yo particularmente, uno no quiere disminuir, como digo, las responsabilidades con el deber de una dama como doña Miriam Germán. Que yo decía ayer, Miriam Germán puede llegar a estar tan abrumada que renuncia de eso. Y si ella renuncia de ese cargo, esa misma independencia judicial, ¿dónde va eso a terminar? Entonces, uno no le resta mérito al cumplimiento con el deber de Miriam Germán. Pero uno piensa o siente o ve que sus bríos de sus energías se ven como caídos, que se ven como ya limitados. Porque hay casos en que hemos visto ahí un total, o no descuido, sino desinterés. Son esos casos que hemos dicho de las cúpulas políticas, o principalmente la cúpula política del partido que estuvo en el poder. Y que hay evidencia, como hemos señalado, abrumadoras de todos los actos, de las indelicadezas que hubo. Salieron esas expresiones un poco, se ha señalado, destempladas de fiscales adjuntos y esas cosas alborotaban a la sociedad. Pero nosotros señalamos de ese caso, de una querella que está viva ahí y que esa querella no se dio a conocer. Pero bien, ya eso lo tratamos allí. Ahora, las Parras, que es ese asunto por la que están en justicia, el caso de Jean Alain Rodríguez, que era procurador. Entonces, eso se puede deteriorar, como se ha señalado, y ya se han hecho reportajes allí, de que hay una maleza tupida, crecida, y cierto abandono en un bien que todavía no se ha podido utilizar cuando las necesidades son urgentísimas, visto en las condiciones que están los presos en este país, que no ha sido ahora, sino desde siempre han vivido en un hacinamiento total. Esa es la verdad. Esta cárcel facilitaría la comodidad para que esta gente no siga sufriendo tanto, o sea, el hacinamiento carcelario o penitenciario. Entonces eso está en deterioro. Y yo hice un símil con Catalina. Si Catalina hubiera pasado lo mismo, entonces Catalina estuviera como una ruina esperando que le hicieran la auditoría allí. Bueno, entonces Catalina tiene 2 años trabajando, que hubo un paro que ya tiene, creo que va para 1 mes, se ha señalado, por un fallo técnico, un problema serísimo que ha tenido esta planta, con un problema de filtro y esas cosas que señalaron las autoridades, y que ha obligado a tener que hacer una revisión más profunda, porque esa planta había que hacerle lo mismo que a las Parras. Tal vez una auditoría y recibirla con una auditoría, o decirle a las autoridades anteriores o al administrador anterior, que está muy, diríamos que está muy exaltado con su gestión y que la presenta como un hecho irrepetible prácticamente. Recibir aquella planta punto por punto. No, esta planta va a estar apagada, las 2, pero la vamos a recibir. Venga aquí, fuera de lo que los contratistas. ¿Quién es que la va a recibir? Un especialista o una compañía especialista en eso. Mire,
rindan un informe a la mayor brevedad de si estas plantas están aptas para trabajar. Miren a ver los filtros y las cañerías y la que sé yo qué, porque el señor ha dicho que no, que dejó todo bien. Y nosotros decíamos ayer, a ver si usted come la cena o el almuerzo y todo está muy bien la comida, pero usted deja los platos sucios, alguien tiene que limpiar los platos. O pueden también hasta rotos dejar los platos también. Y uno no lo sabe hasta que no comienza a lavar los platos y se da cuenta que los platos están rotos. Pero ya el comensal se ha ido, está feliz, y ya usted recibió esos platos y tal vez están rotos y usted no se dio cuenta porque usted está recogiendo el plato sucio. Entonces esa planta había que recibirla. Bueno, si se hubiera perdido 3 meses o 4 meses recibiendo las plantas de Catalina, se sabe qué fue lo que se recibió, pero entonces se recibieron operando, trabajando. Nadie vio todos los vicios ocultos que tenía entonces. Porque esos filtros si debieron cambiar, si no se cambiaron, entonces fueron dejados a red de ahí. Miren lo que vinieron, miren los problemas. Entonces se desvía la atención, no fueron unas cañerías. Esas cosas tienen que tener por lo menos explicaciones más claras y ver las responsabilidades y las consecuencias de esas irresponsabilidades. Piensa uno que tiene que ser así, no sé. Pero, bien, aquí hay mucha gente que ha desertado de sus deberes y en todas esas cosas uno tiene que estar pendiente y llamando la atención de ellos para ver si se animan a que por favor los correctivos se hagan a tiempo y se hagan con responsabilidad, porque esas plantas, con todo lo que se ha hablado de esas plantas de Catalina, señores, desde el momento, yo creo que todavía al pueblo no se le ha explicado qué pasó con el terreno de Catalina. Por fin lo pagaron. ¿Cuánto fue que pagaron por los terrenos de Catalina? ¿Cuánto le dieron a la familia Vicini, que son los dueños de los terrenos donde está Catalina? ¿Qué costó, por ejemplo, el muelle? ¿Por qué se amplió el muelle? ¿Para qué? ¿Con qué fines se amplió? O sea, hay muchísimas cosas que hay que explicar. No es solamente la producción de la energía y la compra misma del carbón y qué sé yo, esas cosas, todo eso se entiende, pero es que hay todavía cosas que no sabemos. Y esas plantas se recibieron trabajando y entonces lo que pase, ¿quién es el culpable? El que está al frente de la empresa. El otro, el que estuvo, se lava las manos y no, yo le entregué operando. Sí, claro, uno puede entregar un carro trabajando, operando un vehículo, usted lo entrega bien, pero el filtro está sucio. Y el aceite estaba de cambiar y no se le cambió. Y cuando viene a ver, tal vez sufre un daño el motor y entonces lo sufrió en manos ya de otro. Al otro que se le pega, como dice el daño. Ah, pero usted no midió el aceite, usted no chequeó el aceite, no lo cambió el aceite, pero usted era que tenía que cambiar el aceite. Qué sé yo, cosas tan sencillas como esas no se pueden poner como ejemplo, pero pienso yo que debe tener una explicación eso, todavía mucho más técnica, qué sé yo, más clara de qué realmente, qué fue lo que pasó en Catalina y lo que adjudicaron la planta. Que se le pregunte, porque ¿cuál es el problema? Danilo Medina, que supo totalmente, estuvo enterado de todo lo que pasó en Catalina, todavía no hemos recibido una información de su parte, o no se le ha interrogado sobre esas cosas. Gracias por su atención, nos vemos mañana en otra entrega de Al Final. El lunes, ya. Caramba, se me olvidó comentar lo de Colombia, pero ese es un país que no merece que vuelva a la izquierda o que vaya a la izquierda a desestabilizar a Colombia. Porque no es posible que Colombia, señor, una democracia como ha sido tan, que ha resistido toda esa insurgencia y todos esos desmanes y droga y todo, y que eso se vaya a perder en manos de una izquierda melódica que venga a hacer de Colombia lo que es Venezuela. ¿Ustedes se imaginan algo igual? Quería, por lo menos brevemente, porque hay la posibilidad de que la izquierda gane las elecciones de Colombia. Gracias por su atención. Nos vemos el lunes. Estamos aquí a las 6, como siempre.
y sus rayos como siempre al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche.